pendiente. Entonces, bueno, vamos a, primero que nada, a dar inicio a esta sesión del día de hoy, a este conversatorio. Les doy la bienvenida. Irán entrando otras personas como de costumbre y yo estaré pendiente para irles dando acceso, igual que los que se les cae y vuelven a entrar, no se preocupen que estaré pendiente para que eso ocurra. Hoy vamos a tocar un tema, vamos a tocar la salud, ¿ok? Y específicamente ahí vamos a conversar un poco sobre una enfermedad que seguramente muchos conocen. Algunos pueden tener algún conocido que la padece y otros no saben, pero aquí vamos a conversar un poquito de qué se trata eso, en aras de que por lo menos tengamos la claridad de esta enfermedad. ¿Okay? Y vamos a hablar un poco sobre la psiconeuroinmunología y cómo la psiconeuroinmunología también, igual los que no sepan, se les explica un poquito qué es, qué tanto es, y cómo desde la psiconeuroinmunología podemos abordar procesos de salud y más específicamente lo relativo a la fibromialgia. Hoy tenemos como invitada a Grecia Olivares. Grecia Olivares está en este momento en Bogotá, igual que Gilberto. Grecia es psicólogo, especialista en psicología hospitalaria y de salud, con bastante experiencia en esta área, y ella nos va a presentar unas cortas láminas, donde va a dar una leve explicación, y después que termine esas láminas abrimos, como de costumbre, preguntar, participar, opinar, porque de esto se tratan estas conversaciones, de que nos escuchemos los unos a los otros, preguntemos y con nuestras preguntas aprendemos todo y así aprendemos todo de todo. Esa es la consigna. Entonces, Grecia, los micrófonos son tuyos. Cuando tú quieras, saluda y después compartes la pantalla. Ahorita tienes el timón. Todo tuyo. Listo. Muchas gracias, Gerardo. Hola a todos. Un placer conocerlos, estar aquí con ustedes hoy compartiendo este espacio. Bueno, vamos a, en principio, hacer un pequeño ejercicio. Vamos todos a apagar nuestras cámaras un momentito. Sé que Rima, allí la mamá de Rima va manejando, pero apaguemos todas nuestras cámaras para hacer un breve ejercicio de conocer, ya casi. Ya Evelyn, casi estamos todos. Evelyn, Gladys, ¿puede apagar la cámara? Un momentico. Vamos a apagarlo un momentito para poder hacer un breve ejercicio. A ver si ayudo. Ok, listo. Okay. Solo nos queda allí. Zulia, apaga la cámara. Un momentico para este ejercicio. A ver si las ayudo por acá. A ver, ya te ayudo, Lau. Ahí. Ajá, y me queda Rima por aquí, ya voy. Ok, ajá. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. ¿Cuántas de las personas que están aquí van a encender sus cámaras? Solo aquellas personas que hayan tenido este diagnóstico de fibromialgia. Neida. ¿Qué más? A ver, alguien más por allí puede prender su cámara. El que haya tenido este diagnóstico. Jennifer, Leonora. Gracias, Jennifer. Gracias, Leonora. Sí, por ahí estaba Lau también. Solo que cuando estamos desde el teléfono. Bien, apaguemos nuestras cámaras un momentito y vamos a encender las cámaras solo aquellas personas que estén aquí, que hayan tenido un conocido, algún familiar, alguien que le hayan hecho este diagnóstico. Ok, también, muy bien. Ok, genial. Bien, apagamos nuestra... Ah, ya voy. Lau no puede encender la cámara nuevamente. Allí vemos. Ajá. A ver, y listo. Entonces estamos... Y vamos a apagar las cámaras y encendemos las cámaras quienes nos interesa el tema o quienes nos da curiosidad o quienes queremos saber un poquito más sobre psiconeuroinmunología. Muy bien, muy bien. Chévere. Genial. Muchas gracias. Bueno, entonces les voy a presentar ahí como ustedes quieran. Si quieren, apagan un ratito o la pueden dejar encendida, no problem. Les voy a presentar
rápidamente una pequeña presentación que les traje acá. Déjenme ponerla en pantalla completa para hablar un poco sobre este tema. ¿Lo logran ver todos? A ver. Sí, por aquí lo veo. Sí, por acá también. Buenísimo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre fibromialgia y allí las personas que hayan tenido el diagnóstico en algún momento, si quieren participar, pues con gusto, ¿sí? Sobre todo en esta parte que vamos a hablar para poderlo hacer en conversatorios sobre qué es esto, de qué se trata esta enfermedad, ¿sí? Pues un poco lo que podemos ver es que la fibromialgia, de hecho le llaman como el síndrome de fibromialgia, justamente es una afección crónica, ¿sí? Que ha sido como que un poquito compleja incluso de diagnosticar, porque comentaba un poco con Gerardo que justamente es cuando ya no entra en ninguna de la enfermedad, porque todos los síntomas sí pueden encajar quizás con otras enfermedades, con enfermedades asociadas al sistema inmune. ¿Ok? Incluso. Entonces, cuando ya no encaja, es que casi que hacemos el diagnóstico, el check, entonces tiene fibromialgia. Pero algunos de los pacientes saben que tuvieron que recorrer probablemente bastantes médicos, ¿verdad? Hasta que finalmente le hicieran el diagnóstico, ¿sí? Entonces, el punto es que vamos a tener, es una enfermedad que tiene que ver con el dolor crónico en unos 18 puntos de nuestro cuerpo, ¿sí? También va a estar asociada a, además de este dolor que va a aparecer como por brotes, ¿sí? Por ciclos. En algún punto hay un repunte y pueden aparecer muchos más crónicos estos síntomas, mucho más intensos. Entonces, bueno, pero amanecen sobre todo en las mañanas con mucha rigidez en el cuerpo, pareciera que tuviera que ver con las articulaciones, pero no, terminan siendo dolores musculares en distintos puntos, ¿sí? Sobre todo en nuestras manos, los brazos, y como dolores de cabeza, migrañas constantes también. Hay inflamación, hay mucho cansancio, hay trastornos del sueño, usualmente asociados, e incluso también hay ansiedad y depresión. No sé si algunas de las chicas que compartió un poquito su pantalla cuando dijimos quiénes habían tenido el diagnóstico nos pueden corroborar esto o ampliar la información si alguna quiere comentar. Veamos quién de las chicas que estaba por allí que abrieron la pantalla. Allí está Laura. ¿Quién más? ¿Nos quieren comentar sobre cómo fue un poquito ese viacrucis antes de que le hicieran el diagnóstico? Lau, ¿estás por allí? ¿Sí? ¿Quién más había abierto la cámara? Listo. No te vemos, pero hay, Leida también. A ver, Leida, abre un poquito tu micrófono y cuéntanos un poco cómo fue ese recorrido de especialistas. Sí, gracias, fue largo. De hecho, ahorita justo me fui a buscar mis recetas de fibromialgia. A mí me dolía todo, o sea, de verdad que yo me sentí muy mal y no sabía ni explicar qué me dolía, porque en serio me dolía todo literalmente. Y cuando me lo diagnostican, que me explican lo que puedo estar sintiendo, yo le dije, todo lo que me dijiste, sí, eso es. Entonces, por fin me sentí como oh, calzo en algo, y si esto es, claro, y algo puede entender con esto. Y me dieron muchas medicinas y no se me alivió los dolores ni tan rápido, o sea, de verdad pasé mucho tiempo con dolores y creo que con el tiempo aprendí a vivir con el dolor, y lo que es que me ha rebajado el dolor bastante haciendo ejercicio y tomando las medicinas y todo, pero llegó un punto tan grave que no eran solamente puntos de dolor, sino que no podía ni rozarme, hasta me molestaba la cosa de la ropa, de la sábana, no podía, mi esposo no lo mandaba para la otra esquina. Fue muy grave, muy fuerte, y lo más difícil es no saber explicarle a la gente lo que uno siente, que se siente tan mal. Exacto. Muchas gracias, Leida. Así es. Justamente Laura también, que está por allí, nos puede como que corroborar esto. Y nos dice Jenny que tal vez, tal como lo indicaste, muchos especialistas para finalmente llegar al diagnóstico. Exacto, como dice exacto. Leida, Ya vamos a hablar de los especialistas. Explicarle a los demás ese problema, todo un proceso también.
Claro, que- es todo un proceso. Y además, que hablaba un poco con Gerardo, que no hay, o sea, no hay como un consenso todavía entre los médicos tampoco. Entonces hay muchos médicos que no creen, que creen que no existe, que es psicológico, que te lo imaginas, etcétera, y no, ¿sí? Es como que hasta que no encajas, no terminas de encajar como tal en el diagnóstico, entonces, ¿sí? O que ya sales, no, bueno, no tienes esto, descartamos todo esto, esto, entonces aquí ahora es ¿sí? Entonces, wow, es bien difícil que sea desde ese lugar, ¿no? Así que bueno, Claro. muchas gracias por tu intervención. Vamos a ir avanzando un poquito, pero es excelente poder tener justamente. ¿Qué especialistas tienen que ver con esta enfermedad? Bueno, en principio vamos a tener al reumatólogo, ¿sí? Que finalmente es, pero digamos, empezamos allí como con varios especialistas, a veces con médicos generales, también ahora depende del sitio donde nos atendamos, ¿verdad? Del país, porque bueno, en Venezuela teníamos ese acceso fácil a los especialistas, aquí no, por ejemplo en Colombia no es tan así, Gilberto puede decir, tienes que pasar por un médico general y allí, bueno, después que de corroborar es que por allá llegas a un especialista, Sí, pero bueno, en principio nos va a acompañar el reumatólogo, que es el que finalmente va a hacer este diagnóstico. Y tenemos que también tener en cuenta que esto tiene que ser un abordaje integral y de eso se trata el conversatorio de hoy, ¿sí? No puede ser solamente como que un médico y necesito, bueno, ya tengo el diagnóstico, como dice Leida, ya encajé, pero, y una medicina y me curé. No es tan así, no es tan sencillo. De hecho, ella dice, wow, todo lo que falta. Entonces, por ejemplo, incluir un nutricionista también, por supuesto, para poder regular un poco nuestra dieta, balancear un poco los alimentos que ingerimos es muy, muy importante porque implica un cambio en el estilo de vida, ¿sí? Alguien, un entrenador deportivo, alguien que me ayude con los ejercicios, que es todo un tema en este caso, porque justamente con todo el lidiar con el dolor hay muchos ejercicios que obviamente están como mucho más sensibles, entonces ejercicios de alto impacto no siempre lo pueden hacer, pero sí tenemos que tener algún asesor que pueda estar justamente como que involucrado con nuestro cuerpo físico e irnos mostrando un poco, bueno, qué es lo mejor para nosotros o algunos tipos de ejercicio como el yoga, pilates, o sea, algo donde nosotros terminemos de encajar y digamos, bueno, sí, tengo una conexión con el cuerpo, pero obviamente no sometiéndolo a, pues, a más altos niveles de dolor o malestar. Pues por supuesto el psicólogo de la salud e incluso el psiquiatra, porque como vimos, suelen tener mucha comorbilidad con trastornos del sueño, depresión y ansiedad. ¿Ok? Entonces es muy importante que el abordaje finalmente sea un abordaje integral donde yo, si bien no es en un solo sitio que están todos estos especialistas, pero yo voy a estos especialistas y por supuesto todas las cosas alternativas, pues por supuesto también nos pueden ayudar, ¿no? En algún momento. Bueno, ya hablamos un poquito de este tema de los síntomas, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poco, porque justamente tiene que ver con lo psicosomático también, por supuesto, como estamos viendo es una enfermedad que tiene un alto impacto en lo psicológico. Y nos preguntamos qué fue primero, el huevo o la gallina. ¿Fue primero la ansiedad y la depresión o vinieron después? ¿Cómo es la cosa? Pero lo que sí es que es una respuesta justamente al estrés. ¿Ok? Independientemente de lo que haya venido primero, porque justamente a medida que van apareciendo las limitaciones y nos va limitando en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿sí? No sé en tu caso, Leida, y las otras chicas que encendieron, pero si quieren pueden hablarme un poquito aquí, ¿qué áreas empezó a afectar? Pero fíjate que decías, o sea, me empezó a afectar en mi cotidianidad, ¿sí? Me empezó a afectar hasta la pareja, se me dice, uy, qué está corrugada, pásamela suave, ¿sí? Todas esas cosas nos empieza a afectar a nivel laboral, no podemos rendir de la misma manera, incluso no nos podemos concentrar, porque una de las cosas que también se altera muchísimo es el sueño. Entonces, cuando no tenemos un sueño reparador, justamente luego hay más dolor, se nos va incrementando también la ansiedad, la depresión. Entonces, bueno, allí vamos dejando de funcionar en otras áreas importantes de nuestra vida. Entonces, sin duda hay estresores en el medio, ¿sí? Sin duda viene a ser una crisis cuando empiezan los síntomas y luego una vez que está el diagnóstico, ¿sí? Pero todas las crisis y todas las enfermedades finalmente nos traen un mensaje, por eso tengo en esta lámina estos sobrecitos allí. ¿Cuál fue el mensaje que me trajo a mí la enfermedad?
¿sí? Entonces, tenemos que empezar a hacer cambios en nuestras preguntas, ¿sí? En lugar de preguntarnos por qué, porque obviamente, o sea, ¿quién logra vivir con este malestar? Es algo que nadie quiere vivir con esto, pero sí nos tenemos que preguntar ¿para qué? ¿Sí? ¿Cuál fue el mensaje que me vino a traer la enfermedad? Por ejemplo, en tu caso, Leida, que te tengo aquí como en la pantalla, sabes que están unas pantallitas chiquititas, entonces tengo a Leida y por eso la nombro. Leida, en tu caso, cuéntanos un poquito, ¿y ese para qué? ¿Cuál fue el mensaje que te trajo esta enfermedad? Sí, totalmente. Y bueno, menos mal que conozco a Gerardo hace tiempo y con PNL bastantes preguntas se hace uno aquí. Yo creo que yo sí lo pensé entre el mudarme de Venezuela a México con mi familia, el nuevo trabajo, tantos cambios, yo creo que sí empezaron, la responsabilidad de estar yo en la cabeza de mi esposo mucho tiempo después fue que consiguió los ingresos, todo eso me afectó, pero hay mucho, pasó, no sé qué, por ahí. Sí, Entonces, sí. creo que sí, de verdad, eso me afectó a tal punto que la verdad, entre los dolores de cabeza, como tú dices, el no dormir bien, era como no poder enfocarme en lo que tenía que hacer y eso entonces me generaba más estrés, la verdad. Y el ir de médico a médico tal cual también, porque no sabía qué era. Porque la misma enfermedad y los mismos síntomas te traen, también comienzan a ser entonces también unos estresores, ¿no? Unos detonantes, digamos. Porque bueno, el no tener una respuesta, el ir constantemente, el que las pastillas no te lo alivien, también pasa a ser muy conocer que era fibromialgia, hablarlo con una señora que es como mi mamá y ella me dijo, eso es lo que yo sufro. Y ya yo sabía lo mal que ella se sentía, yo lloré peor porque dije, Dios, eso es lo que ella tiene y ella siempre se está quejando que a veces no puede levantarse de la cama. Yo dije, o sea que me va a tocar rudo también. Y eso también es a la vez. Entonces, pero llegó un punto, pues tengo que, así me duela, tengo que salir a caminar y entonces me obligaba y me dolía hasta lo que normalmente yo hacía, no lo podía hacer. O sea, lo podía hacer pero con dolor, con mucho dolor. Y así lo hice, con lágrimas en los ojos y ya, y caminaba y todo y hacía todo como para que se me bajara. Y como tú bien lo dices, hay doctores que no creen en eso porque el que me vio la tiroides, él me dijo, no, eso no es nada de eso, esas son las hormonas, ya tú verás que se te calma, que se te quita. Y yo decía, ¿cómo? No sé. Pero dentro de todo, se ha bajado. Yo digo es como que bajó un poco o que yo me he acostumbrado al dolor, pero que ha bajado, eso sí. Sí. De las otras chicas, ¿qué nos dicen? ¿Cuál fue el mensaje que nos trajo esta enfermedad en particular? Porque, ojo, el mensaje no es el mismo para todos, pero podemos coincidir en algunas cosas, ¿sí? Entonces, si quieren abrir el micrófono. Pueden escribirlo en el chat, pueden escribirlo. Si no quieren hablar, es válido. Mariana decía la acupuntura y la meditación. Hola. Ok. ¿Quién habla? Hola. Jenny. Leonora. Leonora y después Jenny, ¿sí? No puedo activar mi cámara. No importa, te escuchamos, Leonora. Ya, lo que pasa es que hace como 3, 4 años me diagnosticaron con fibromialgia. Yo nunca me he comunicado con alguien que tenga la enfermedad en sí. Entonces me fui tratando con muchos medicamentos. Todo esto comenzó por mucho, yo creo que es por mucho estrés. Me gané una beca a la universidad, estaba trabajando, tengo 3 hijos. Entonces todo eso me hizo que un cúmulo de cosas, creo yo, que me produjo esta enfermedad. No sé, al escucharlo, yo creo que fue eso lo que acarrió. Entonces, yo la verdad es que primera vez que había escuchado de esta enfermedad y no sabía nada, hasta que fui al doctor y me dijo, no, es fibromialgia, y me dio pastilla. Entonces me hizo como tratamientos de qué remedios me ayudaban a mí, en mi cuerpo. Entonces, pasé por hartas pastillas hasta que al final casi la mayoría me producían malestar en el estómago y por mi cuenta dejé de tomarlas.
Dejé de tomar, hoy en la actualidad no estoy con nada. Hay unos dolores que yo los escucho y no sé si serán que yo estoy comenzando o será parte de, no, la verdad es que no tengo conocimiento, pero me dan unas clavadas muy fuertes en mi cuerpo, en diferentes partes. Puede ser la falange de un dedo, así, y me dura aproximadamente 5 minutos y después se me calma, después me vuelve así en otros lados. No sé si será parte de... A veces la cabeza no me puedo ni tocar porque me duele una sola parte de la cabeza. No sé si estaré comenzando, por eso me inscribí, dije yo, para ir teniendo mayor conocimiento. Estuve con un psiquiatra también, que él me ayudaba con las pastillas, que el reumatólogo me dijo que era mejor que siguiera con el psiquiatra. Y a la final comenzó la pandemia y dejé de tomar todo medicamento. Pero hay veces en que los dolores son muy fuertes y la verdad es que me los aguanto mucho. Eso. Gracias, Leonora, por tu participación. Grace, tenemos también Cuéntanos. a Jenny, quería decir algo, y Laura también. Después de Jenny, le damos la palabra a Laura y así engloba los 3 comentarios para... Perfecto. ¿Ok? Vamos con Jenny. Adelante, Jenny, si quieres, Hola. puedes prender tu video o como tú quieras. No importa si Por no- aquí solamente. Ok, está bien. Ok, bien. perfecto, te escuchamos. Les iba a comentar un poquito mi experiencia. A mí me diagnosticaron también hace como 5 años. Después de mucho médico, yo fui a neurocirujano, psiquiatra, traumatología, especialista en la columna, especialista también me veo con un reumatólogo, porque yo amanecía súper engarrotada en las mañanas, las manos dormidas, la espalda totalmente tensionada y con muchos puntos de dolor. Entonces, bueno, hay que verte con un especialista, tienes que hacerte todos los exámenes de la tiroides, también me los hice. Y bueno, la tiroides no era, en la columna sí tenía una lesión, pero no era la lesión que originaba todo el resto de los malestares, porque también me dolía mucho la cabeza. No llegué a migraña, pero sí como constantes dolores de cabeza. Ahí sí, bueno, luego me diagnosticaron que tenía que usar lentes porque también se me inflaman como los nervios oculares. Sí. Se me inflaman los nervios oculares, entonces me mandaron lentes para descansar los nervios y así no se me inflame, porque entonces también me dolía la cabeza. El tema de tener paciencia, cuando hablas de aprendizaje, yo creo que es un tema de paciencia, de probar, porque uno no se puede quedar con un solo diagnóstico, porque yo soy joven, bueno, me considero joven, y estando tan joven, ¿cómo voy a sufrir tantas cosas? Ay, que me duele la pierna, que me duele la rodilla, que me duele el pie, o sea, todos los días. Los achaques de viejito. Exactamente. Entonces que la gente también dice, pero oye, si tú tienes, digamos, una buena edad, tienes buenos hábitos alimenticios, ¿cómo tienes todas esas dolencias? Entonces sí hay que tener mucha paciencia. Yo creo que eso es uno de los aprendizajes que en mi caso particular tuve. Yo empecé yo hice pilates, hice yoga, no cosas por todo eso. porque en realidad soy muy floja para otras cosas, o sea, un gimnasio sí no. También hice muchas sesiones de fisioterapia, yo creo que yo llegué a hacer más de 40 sesiones de fisioterapia y no continué porque, bueno, llegó la pandemia y no me quise arriesgar hasta yendo a consultas a la clínica, o sea, no quería verme expuesta. También lo último que hice, que me ayudó muchísimo, sentía que podía dormir más, porque ese era otro, los trastornos de sueño, yo no dormía, entonces me quedaba despierta toda la noche, entonces descansaba muy poco, amanecía más cansada de cuando me acostaba. Entonces, no es lógico que te acuestes a descansar y amanezcas peor. Y empecé a hacer natación, pero bueno, también lo detuve por la pandemia. Y bueno, eso fue mi experiencia. Todavía me cuesta a veces conciliar el sueño, pero ahorita me cuesta por otros motivos. Estoy embarazada y me pega un poquito el embarazo en las noches, entonces no duermo o sea, no sé si es por la fibromialgia o por el embarazo,
O las y dos. sí, los dolores musculares, exacto. O las dos, exactamente. Sí. Perfecto. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Y gracias a Laura, que también nos dio un cuento, y por supuesto a Leida. Laura, puedes activar tu micrófono y compartir con nosotros lo que quieras. No es necesario que pongas la cámara. Gracias. Hola, buenas tardes a Ok. todos. ¿Cómo estás, Laura? Bueno, bien, gracias. Retomando un poco lo que decía Grecia sobre quizás cuáles serían los estresores o de dónde nació todo esto de la fibromialgia, por lo menos en mi caso. Yo aún lo estoy descubriendo. Ya llevo más de 10 años con esto y creo que en teoría tiene que ver con las emociones y esta contención constante de no manejar bien las emociones, estos sentimientos X en aquellos momentos, quizás hizo que el cuerpo, pienso yo, y el cuerpo detonó, explotó, dijo, no más, no puedo. Me estoy tratando de contener muchas cosas y no las está solucionando y bueno, el cuerpo colapsa. Entonces, ese es mi punto de vista. Entonces, de acuerdo a eso, ha sido un proceso de aprendizaje en el que veo, oye, tratar de respetar mi cuerpo, entender qué es lo que sucede, qué pasa conmigo, hacer muchas preguntas internas, y eso ha llegado a tener un cambio de estilo de vida, a ser más pausado, más llevadero, más de ser como, se me fue la palabra, es como estar más amable con uno mismo, tanto estrés, desarrollar tanto trabajo continuo, muchas horas, no descanso, múltiples tareas. Creo que llevó a decir un stop, me llevó a decir, vamos a detenernos aquí, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa conmigo, qué es lo que me está diciendo mi cuerpo para que yo esté de esta forma. Entonces, al yo analizar eso, entonces ya con ayuda psicológica, con ayuda psiquiátrica, empiezo a ver que sí existen algunos temas que no todavía están ligados directamente o no, pero creo que estoy casi segura que si yo atiendo todas estas situaciones, bajarle los niveles de estrés, de ansiedad a las situaciones, porque la misma fibromialgia me lleva a, oye, entonces no puedo hacer esto, ya no puedo hacer estos proyectos, ya no puedo llevar este estilo de vida, ya no puedo bajar de peso rápido como me los indican otros médicos, donde yo tengo que, apúrate, tienes que bajar tantos kilos, tienes sobrepeso, si quieres continuar con tu proyecto de fertilidad, XY. Entonces empieza uno como que ya va, pero es que yo no puedo, o sea, yo intento hacer acciones ejercicios súper activos, súper aeróbicos y tal, y mi cuerpo colapsa. Por más que yo quiera y tenga la voluntad, mi cuerpo me dice no, o sea, no puedes. Pues yo colapso, entro en cortocircuito, me enfermo, puedo pasar 2, 3 semanas esperando a estabilizarme para volver otra vez. Entonces creo que estos detonantes tienen mucho que ver con las emociones, con cómo llevo los temas en la vida, creo que va ligado a eso y creo que uno ser más respetuoso con él, con nosotros. Excelente. Ahí está la esencia, ahí está la esencia. Gracias, Laura. Bueno, Gracias, Laura, y a todas las que participaron y se atrevieron. Entonces, un poquito englobando, justamente el mensaje que nos trae, al menos esta enfermedad, es reconocer nuestros propios cambios, ¿sí? Y nuestros propios estresores, cuáles fueron nuestros detonantes, que como vimos, son personales de cada una de ustedes, pero a la vez pudiésemos hacer algunas categorías, ¿sí? Ha implicado cambios en nuestra vida, para lo cual ha sido como complejo ese reajuste, y nuestro cuerpo es el que nos ha pasado como la factura un poco, ¿no? La importancia un poco, Leonora, por ejemplo, de compartir, ¿verdad? Como esto que me pasa con otra gente que también haya pasado por lo mismo, la importancia del grupo, la importancia de sentir
sentirme comprendido y apoyado por otras personas que han pasado por la misma circunstancia que yo, es muy importante porque además, por cierto, Leonora nombraba justo nuestro estresor colectivo actual, que es la pandemia, el confinamiento, los duelos actuales y todas las pérdidas que también hemos tenido bajo toda esta circunstancia, que ha sido colectiva, por ejemplo. Y Jenny y Laura hablaban un poquito más sobre el mensaje, un poco apunta tanto a la paciencia como a la pausa, como al respetar mi cuerpo, como vamos a bajarle 2 a esa ansiedad y a ese estrés que tiene un sentido en mi vida. No es que yo lo voy a negar, no es que yo lo voy a suprimir de mi vida, pero al menos estar consciente de qué me está mostrando mi cuerpo respecto a mi mundo emocional y social en este momento, ¿sí? Porque obviamente esta enfermedad sí tiene un componente que es biológico, claro, eso no es mentira, no es algo que ustedes se crearon en su mente, no, pero cuando hablamos de que puede ser psicosomático, es justamente que hay una explicación que también va más allá. Y justamente es lo que nos va a hablar la psiconeuroinmunología, que no es solamente lo biológico, sino que hay un sentido y hay una conexión con mis emociones, hay una conexión con mis estresores sociales, por ejemplo, que todos se interrelacionan y pueden o generar la enfermedad o incluso pueden cronificarla o puede mejorar, por supuesto, también. Entonces de eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. Voy a continuar Sí, y ya adelante. ahorita Adelante, para bien, que bien podamos importante entrar. bien importante esa aclaratoria sobre lo psicosomático, porque definitivamente no significa que no exista el proceso biológico. Que el gran disparador está en esos sobres que tienes allí, está justamente en la parte, el manejo de las emociones, eso es otra cosa. Y precisamente es donde va a entrar la psiconeuroinmunología, como tú dices, ¿no? De hecho, hay personas que citan a la fibromialgia, algunos autores, como la enfermedad emocional y de los pensamientos, porque es una incidencia muy alta, muy alta. Y uno de los comentarios en el chat decía Ginette que la mujer consulta más y por eso la mujer tiene más incidencia en esta enfermedad. Estadísticamente, la mujer tiene más incidencia, pero también está mucho más relacionado con el proceso emocional en las mujeres. Eso es lo que nos dicen las estadísticas, ¿no? Claro. Adelante, y porque nuestros temas hormonales también son mucho más complejos y diversos que el de los hombres, que no significa que no los puedan tener, pero nosotras somos unas máquinas hormonales allí que donde las hormonas están peores que la luna, ¿no? Que nos afectan y no en muchas cosas. Entonces, bueno, justamente si yo tengo también ciertos estresores que me han generado a lo largo de mi vida, incluso una ansiedad, una depresión crónica que a veces ¿sabes? Ni terminamos de dar ni hacerle check porque no siempre está diagnosticado, pero puede estar allí como, sí, como debajo, ¿no? Y he tenido muchas circunstancias del estrés, obviamente voy a ser mucho más propenso a desarrollar no solo esta enfermedad, sino cualquier otra enfermedad, ¿sí? Dependiendo también de cómo sea mi manejo y mi organismo. Pero así como esa, que puede ser aguda, como puede ser crónica, ¿ok? Ya va, déjenme mover aquí un poquito. Entonces, algunas de las cosas de estos mensajes, ¿qué pasa con la fibromialgia? Por ejemplo, que el desorden, puede haber un desorden depresivo primario, que es lo que le digo, o sea, podemos haber estado manejando durante muchos periodos esta depresión, incluso no haber sido diagnosticadas, por ejemplo, y no lo entendemos y le damos vuelta, pero no sé, de repente la depresión no siempre se manifiesta llorando solamente, ¿no? De repente se manifiesta más con hostilidad, irritabilidad, y no, es que ella sí tiene mal carácter. Y ya le vamos dando como otras explicaciones y es como bien importante. Puede estar muy asociado, la investigación habla de respecto a las distorsiones cognitivas que tenemos dentro de la misma depresión, ¿no? Ese pensamiento catastrófico y que me voy como anticipando tanto, pero además me voy anticipando con el peor escenario siempre en mi cabeza, ¿okay? La peor película, el peor final, entonces esta tendencia también puede ir haciendo, y bueno, Gerardo tiene mucha experiencia respecto a esto, de cómo estos pensamientos o cómo el pesimismo puede justamente ir, es como el abono perfecto para que estas cosas se desarrollen, ¿sí? Vamos a llamarlo como el abono perfecto allí. El trastorno de estrés postraumático por situaciones de trauma en la infancia, incluso una parte de la literatura habla de situaciones de maltrato en la temprana infancia, situaciones de abuso de cualquier tipo, incluyendo el sexual. Entonces, bueno, que justamente pueden haber estos elementos allí. ¿Qué vamos a tener también? Respecto a lo psicológico y la fibromialgia, vamos a tener, digamos,
esta dificultad de nombrar y de verbalizar mis emociones, porque el tema no es que no las sientas, el tema es que a veces no le logramos dar nombre o no le logramos como que poner en conciencia estas emociones. ¿Cómo es mi manejo en general de las emociones, pero específicamente de la rabia, de la frustración, de estas situaciones adversas que me están pasando? Entonces eso me puede llevar, por ejemplo, a un estilo de afrontamiento incluso evitativo, pero que conecta más con el hipercontrol. Entonces, parte de los mensajes, y fue algo que he trabajado con los pacientes, ha sido justamente este hipercontrol, que es como quiero tener todo fríamente calculado, todo el plan 1, A, B, C. ¿Qué es eso? Una migración para mí es como, no, ya eso no estaba en el plan. Sí, por ejemplo, en el caso de Leida, y no, quizás no estaba en el plan de ninguno, pero entonces la rigidez, empezamos a darnos cuenta y cuando empezamos a explorar un poco esto más a profundidad, que esa rigidez ya después no es solo física, también es mental, ¿ok? O sea, esa dificultad de cambiar algunas creencias o algunos patrones que tenemos, que decimos esto es así y yo me prometí que este era parte de mi plan 2.5, entonces no lo he cumplido, ahí entramos en colapso y es donde también es un perfecto abono para que esto se desarrolle o se cronifique, ¿no? Podemos tener entonces esta ansiedad subumbral que obviamente quizás no necesitamos tener como que este diagnóstico de un trastorno de ansiedad, pero vamos a tener algunos temas asociados a esa hiperactividad, a estar constantemente apuradas. Por eso es que Laura dice, por ejemplo, aprendí a bajarle un poco a ese estrés, que todo lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer ya y lo tenemos que hacer de esta manera. Los temores, que si bien no siempre se va hacia una fobia, pero muchas veces vamos desarrollando como ciertos temores que también pueden estar allí. Entonces, ¿qué nos viene a traer la psiconeuroinmunología como mensaje también? Es justamente una disciplina, ¿ok?, que va a engranar, es un engranaje entre nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema inmune y nuestro sistema endocrino. Es decir, finalmente todo está relacionado, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro lado espiritual. Básicamente no importa quién empezó el engranaje, pero justamente tenemos que ir trabajando cada uno para que vuelva la homeostasis, para que se vuelva regular, para que retomemos ese equilibrio que la enfermedad nos hace perder. Entonces, ¿cuáles son estos pilares de la PNI? Justamente, pues el saber que nuestras creencias y actitudes influyen sobre nuestras emociones, ¿ok? Entonces ahí está nuestro sistema nervioso central. Entonces, si yo estoy pensando catastróficamente sobre las cosas o estoy pensando que tiene que ser el plan y si viene un cambio, luego no me logro adaptar a eso, eso va a afectar mis hormonas, va a afectar mi sistema inmune, o sea, va a disminuir la respuesta de mi sistema inmune y me voy a enfermar, ¿ok? Como les decía, puede ser agudo, puede ser crónico. Vamos a funcionar como seres físicos, mentales, emocionales, sociales, espirituales. Somos seres integrales. Y así como somos seres integrales, por supuesto, cuando aparece la enfermedad, que estamos acostumbrados a verla fragmentadamente como, bueno, me voy a ver con este médico y ya, y la pastilla me lo va a curar, pues no es tan así, porque fíjate que el impacto es global. Entonces yo tengo que, mi solución o mi respuesta tiene que ser global también. Todos los aspectos de nuestra vida necesitan ser atendidos, basados en las necesidades de cada quien, porque cada quien tiene necesidades distintas, pero justamente cuántas veces no nos tenemos que replantear cuáles son nuestras prioridades en este momento, ¿sí? Porque bueno, nuestras prioridades a veces han sido otras, pero en un momento determinado de cambio de crisis, yo tengo que atender otras cosas, ¿no? Y a veces nos enfocamos en unas específicas, ¿no? Que si el trabajo, entonces trabajo, o familia, estoy ahí siempre para el otro, y entonces a veces nos vamos dejando de uno. La armonía es importante para la salud, debe existir en lo individual, en nuestras relaciones de pareja, familiares, culturales, pero también con el planeta y también con el universo. Entonces, obviamente, desde ese aspecto lo abordamos, la PNI finalmente hace un abordaje holístico, ¿no? Nos vamos a ocupar en la conciencia y en el desarrollo de las habilidades autocurativas también. No significa que yo voy a dejar de lado lo médico, no, pero en este abordaje integral yo también tengo que trabajar mis creencias, mis emociones, mis detonantes, mis estresores, ¿ok? E ir resolviendo, porque, por supuesto, cada persona es única y va a tomar sus propias herramientas para vivir ese proceso de sanación, y la persona a través de sus propias creencias va a tomar su propio camino y va a decidir. ¿Okay? Hay una cosa importantísima que nos comenta la PNI, que es que el cerebro no distingue lo real de lo imaginario. Entonces, no importa si tú
efectivamente estás en un campo lleno de belleza, de salud infinita, ¿sí? O si solo te lo estás imaginando. Entonces, el cerebro no distingue y hay estudios científicos que lo avalan. O sea, en estudios hechos con tomografías, las áreas del cerebro que se activan son exactamente las mismas. Si te estás tomando la taza de café o si solo te estás imaginando que te estás tomando la taza. Entonces, esto es un pilar fundamental dentro de la PNI en la sanación de la enfermedad, ¿sí? Y en la regulación. Fíjense que por cada pensamiento se va a producir esa actividad cerebral que va a activar mi sistema inmune y mi sistema endocrino. Entonces, si bien estos estresores generaron la enfermedad, significa también que yo también lo puedo sanar, ¿sí? O que yo la puedo regular o que puedo evitar los picos de la enfermedad. Tenemos que aprender a utilizar esta imaginación de forma consciente y voluntaria para poder lograr un cambio. Y cuando son pensamientos negativos de frustración, rabia, victimización, voy a producir una energía negativa en mi cuerpo que va a activar todas las hormonas del estrés, ¿sí? El cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, y finalmente voy a suprimir mi sistema inmunológico que me hace más propenso a los virus, a las bacterias o al desarrollo pues, de alguna enfermedad. Entonces, fíjense, por cada pensamiento negativo deberíamos producir estrés positivos. Fíjense, esta lámina justamente habla que el estrés suprime 170 genes encargados de la curación. Entonces, tenemos que empezar a regular el estrés. Esta es una lámina que justamente habla un poquito de cuáles son esas implicaciones del estrés en nuestro sistema. No quiero como detallarla toda, pero lo que sí les quiero decir es que fíjense que en la parte superior justamente el estrés emocional y el estrés físico va a activar, por ejemplo, mi hipotálamo, y a partir de allí yo puedo, justamente bien sea por la vía hormonal o por la vía inmunológica, puedo finalmente entonces suprimir mi sistema, ¿sí? Tanto el inmunológico para justamente la adquisición de estas enfermedades. Entonces, bueno, ¿qué pasa específicamente con la fibromialgia? Vamos a tener una hiperactividad simpática, bueno, casi que todo el día, pero en la noche es mayor, ¿sí? Entonces, justamente esto hace que yo no tenga el sueño como que tan regulado. Eso sí lo junto con el aumento de, por ejemplo, la IL-10 en la noche, entonces es lo que hace que yo no tenga un sueño reparador. Y, por supuesto, eso incrementa también el dolor. O sea, los trastornos del sueño, ahí sí es verdad que esto incrementa y está estudiado como que el dolor musculoesquelético y al contrario también. O sea, el dolor tampoco luego me deja como que dormir y descansar oportunamente. Va a haber disminución en los niveles de serotonina, va a haber un aumento en la TN-alfa y en la IL-6 durante el día, y va a haber una hipersecreción de la ACTH, que justamente es lo que, o sea, a partir de estas glándulas, lo que va a hacer que se suprima mi sistema inmunológico, ¿sí? También puede haber una hiperactivación en las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Entonces, ¿qué nos dice la PNI para ir cerrando esta parte y que podamos entonces terminar de conversar? ¿Qué nos ofrece? ¿Cuáles son las herramientas que me ofrece la PNI para el sistema inmune? Hay varias cosas que podemos hacer. Una de ellas es conectarnos con esa línea de vida. ¿Qué pasó antes? ¿Sí? ¿Cuáles fueron esos estresores? ¿Qué me fue detonando? ¿Qué me pasó en estos últimos 2 años, 4 años? ¿Qué me pasó en los últimos 2 años antes del diagnóstico, por ejemplo? ¿Por qué situaciones transité? El dibujo puede ser una herramienta desde la PNI maravilloso, justamente pues tiene que ser con un profesional capacitado para que podamos mirar entonces qué significa la enfermedad, qué mensajes le doy a mi sistema, cómo me imagino, cómo visualizo la sanación. Puedo hacer una revisión de las creencias, chequear cuáles me son útiles, cuáles no, ¿sí? Puedo obviamente conectar con el tema del humor, porque muchas veces ante situaciones tan estresantes y al andar apurados, pues ahí del humor nos vamos como desconectando un poco. Desde la espiritualidad nos podemos plantear cuál es nuestro sentido de vida, porque por ejemplo, ante un cambio tan fuerte como la migración, que muchas cosas se movilizan, entre ellas nuestra propia identidad, quiénes somos, qué vamos a hacer, para dónde vamos, y a quiénes tenemos que sostener, justamente nuestro sentido de vida a veces puede tener cambios, a veces podemos entrar como en un vacío existencial como de no sé cuál es mi sentido, no sé ya para dónde voy, y todos estos planes que yo traía no se lograron, y entonces y puedo también incluso hacer revisiones respecto a mis conceptos asociados a la muerte, porque obviamente es algún tema del cual nadie quisiera hablar, pero que por ejemplo hoy en día colectivamente con todo este tema de la pandemia es un tema que nos ha tocado constantemente. Entonces tenemos que revisar nuestras creencias respecto a la muerte sin desligarla de la vida, ¿ok?
Y por supuesto, el pilar fundamental de la PNI es la imaginación guiada. Por allí en el chat sé que preguntaban si la meditación, si la acupuntura, si todas las terapias, incluso alternativas, que me favorezcan, que me ayuden, porque quizás no todos vamos a conectar con eso, pero todo lo que me favorezca, incluso justamente o precisamente la imaginación guiada, la meditación, es parte de lo que nos va a ayudar, porque es lo que nos va a permitir como pacientes ejercer un rol activo en esa apropiación respecto a la enfermedad y en la sanación y en la curación, ¿sí? No es nada más para quedarnos allí. ¿Qué nos habla, por ejemplo, la teoría de bienestar? Bueno, cómo vamos a conectar con las emociones positivas, cómo voy a desarrollar mis relaciones interpersonales sanas y con límites claros, cómo encontrar un significado en la vida, cómo voy a caracterizar esos logros a mediano y largo plazo. Por ejemplo, son cosas que nos tenemos que plantear. Y una personalidad inmunocompetente, ¿qué tenemos que desarrollar para estar protegidos de la enfermedad? Tenemos que tener habilidad para el manejo de emociones. Esto no significa que yo voy a suprimir las emociones, empezando que no puedo caracterizar las emociones en positivas y negativas. No, todas las emociones tienen una razón de ser, nos sirven para algo, tienen una función en nuestra vida, es comprender o al menos empezar a identificar, he sentido miedo por estas razones, he tenido miedo al cambio, he tenido, no sé, he tenido rabia por estas cosas que me planteé y no se dieron, he tenido, sí, pero me empiezo a expresar respecto a esas emociones, no las suprimo, ¿sí? Y evidentemente les voy dando un lugar sin quedarme enganchado con ellas, a estas emociones que tendemos a llamar negativas como tristeza, rabia, irritabilidad, etc. Tengo que honrar mis necesidades genuinas, por eso que le decía, ¿cuál es mi necesidad? Y que muchas veces vamos honrando son las de los demás y nuestras propias necesidades van quedando de lado. Este tema de los límites, ¿cómo puedo aprender a decir que no en algunos momentos? Porque muchas veces estamos ahí como disponibilidad 100% para todos y sí a todo, y no siempre tiene que ser así. ¿Cómo empiezo a disponer espacios para el disfrute? ¿Cómo empiezo a tener estabilidad para negociar con la realidad y no engancharme con ella? ¿Cómo empiezo a aceptar esas cosas que yo no puedo cambiar? Que hay cosas que no las podemos cambiar, pero ¿cómo las tomo? ¿Con qué actitud lo vivo adentro? Por ejemplo, la pandemia es algo que a nadie nos gusta, no queremos estar aquí, pero nos tocó. Entonces, ¿cómo me ajusto? ¿Cómo me adapto? ¿Qué recursos saco ante esta realidad? Tener habilidades para el autocuidado, que justamente es como un tema importante. Tener claridad en ese sentido de vida que muchas veces se nos distorsiona o nos perdemos de él, perdemos esa brújula y es válido, pero tenemos que empezar como a darnos cuenta y luego a rearmarlo, ¿no? Y tener un plan o proyecto de salud es muy importante también y es una de las cosas que se desarrolla dentro de la PNI, que esto incluye justamente, este plan de salud incluye todas las áreas, ¿sí? Porque la salud es también, es holística, es integral, ¿sí? Mi salud no es nada más estar bien físicamente, no, también tengo que estar bien mentalmente, también tengo que estar bien en mi trabajo, con la pareja, en mis relaciones, en mi forma de vincular. Entonces, bueno, eso era lo que les traía por hoy y les decía, todo caos nos trae la posibilidad de generar un nuevo orden. Entonces yo creo que parte del mensaje es cuál es el nuevo orden que quiero armar en mi vida, ¿sí? ¿Cuál es esa diferencia? Allí tienen mis datos, si quieren les dejo allí o se los copio en el chat también para dejar de compartir pantalla y verlos. Ya pueden, si quieren, los que quieran pueden encender la cámara y podemos conversar. Perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que estaba bastante clara la exposición de Grecia y nos dice muchas cosas importantes. Cuando hablamos de psiconeuroinmunología, la esencia es entender que nosotros tenemos un sistema de sanación que viene con nosotros. O sea, nosotros estamos preparados para estar sanos. Ahora, en el camino vamos echándole broma, le vamos quitando el carburador al carro, o lo estamos limpiando mal, o hacemos, somos como ese vehículo, pues. Lo vamos afectando y al final nos abrimos más fácilmente a las enfermedades. Y la psiconeuroinmunología se trata precisamente de potenciar ese sistema de autosanación con el que venimos preparados. Tenemos casi la hora, pero no quisiera dejar de atender algunas preguntas que tenemos pendientes en el chat. Yo las voy a ir citando, Grecia, y después podemos englobarla en una o un par de respuestas. ¿Ok? Me decía por aquí, si una persona tiene problema inmunológico de tiroides, puede desarrollar este problema. Tiroides, vamos a ver.
el exceso de medicamentos puede estar asociado al problema. El dolor es constante, va y viene. Yo creo que la última ya se respondió, de iba y venía. ¿Puedes decir algo acerca de estas otras dos? Sobre la tiroides, sobre el exceso de medicamentos. Sí, justamente a veces algunos de los síntomas como que se parecen mucho al del hipotiroidismo y por eso parte de los especialistas que van por allí justamente es el endocrino también. Pero, por ejemplo, por allí una de las participantes dijo que justamente como que no, me hice todos los exámenes incluyendo el de tiroides y no. Entonces, no necesariamente, pero tiene que ver más con que los síntomas como que van haciendo clic, por eso que les decía que luego encaja cuando ya no encaja en ninguna de las otras enfermedades que están bien sea asociadas a lo autoinmune o justamente como que a este tema hormonal de tiroides, etcétera. Entonces es cuando se deriva justamente hacia este diagnóstico. Pero sí, sin duda, si tú tienes problemas inmunológicos y de tiroides, por supuesto, también es posible que pudieses desarrollarlo, ¿no? Porque justamente el sistema inmune está alterado. El exceso de medicamentos estará asociado, bueno, eso hay que hablarlo específicamente, bueno, con el médico porque cada caso es único también, ¿no? Hay que mirar. Y que si el dolor es constante, pues las chicas un poco explicaban que básicamente como que amanecen todos los días así, pero evidentemente, y como decía Leida al principio, que yo creo que todas coinciden, es me duele todo. O sea, yo creo que para hacer como que un diagnóstico fácilmente es esa frase célebre, es que me duele todo. O sea, es una cosa que uno a veces no logra ni detectar si de verdad es por puntos o es generalizado. Pero también tiene picos. Es decir, si yo estoy pasando por situaciones estresantes, probablemente voy a hacer un pico, ¿sí? Hacia arriba en cuanto al tema del dolor. ¿Qué otra cosa decían por allí, Gerardo? Sí, fíjate, Ginés decía, yo hice el comentario de que a muchos hombres también parece, o sea, esto no es una enfermedad exclusiva de mujeres, no. Es muy importante. La mayoría son mujeres, pero hay hombres que la padecen. Yo he tenido casos en mi consulta, hombres. Y por supuesto dice, pero a veces no quieren consultar. Bueno, si lo tengo cercano, es importante hablarle de qué se trata esto, porque no se trata de sentir pena, sino que esto requiere un abordaje entre la medicina tradicional y el apoyo psicoterapeuta, psicológico, porque es importantísimo esa combinación. Nos decía, nos preguntan, vamos a ver. Mariana pregunta si es una enfermedad genética y quería responderle con dos cositas. Uno, no se transmite de padres a hijos, pero evidentemente en familias que tienen la enfermedad, entonces es mucho más probable desarrollarla. Pero una de las cosas, de los pilares de la PNI también es la epigenética, es decir, esta disciplina que ya trasciende la genética. Entonces un poco lo que se ha estudiado es que yo puedo tener la predisposición genética a desarrollar X enfermedad, puede ser en este caso la fibromialgia, pero que eso va a depender de mis creencias, actitudes, emociones, estresores, ambiente social, ¿ok? Entonces, esto sí va a incidir en que se desarrolle o no la enfermedad, en que se active o no el gen de X enfermedad, ¿ok? Entonces, eso pues me encanta porque rompe con un paradigma pues que tiene muchos años funcionando, que es como, bueno, lo que se hereda, pero no, lo podemos heredar incluso, pero no siempre se va a activar porque depende también de nuestro contexto y depende también de nuestro manejo, tanto a nivel de pensamiento como de emoción. Exactamente. Y eso es válido no solamente para la fibromialgia, es válido para cualquier enfermedad mental, es válido para cualquier enfermedad como la diabetes, como la hipertensión, como esas enfermedades que es como, yo suelo decirlo en términos jocosos venezolanos, que yo digo, eso es como un tiro en el ala, pero eso no significa que yo no pueda volar. O sea, definitivamente está allí. Entonces, mis procesos emocionales, mi alimentación, mi sedentarismo o actividad física, mis relaciones, todo esto es una sumatoria. O sea, tengo más probabilidades si esto está desordenado y además traigo el toque genético. Pero no hay ninguna una relación directa, una correlación de uno, no. Jennifer hace una pregunta importante, porque ella ya hizo el comentario, estaba embarazada, y dice, ¿afecta los procesos hormonales la fibromialgia? Porque ahorita justo en el embarazo he tenido altos desórdenes hormonales por el exceso
de Ujú. salvación, no sé, me dicen que es por los altos niveles de gonadotropina. Gonadotropina, sí. Justamente como que una de las hormonas, por ejemplo, disminuye justamente el tema de la hormona de crecimiento. Les decía, todas las hormonas que incluso están vinculadas con el tema del sueño, ¿sí? O las citoquinas que estábamos hablando también, disminuye el cortisol. Entonces, bueno, obviamente hay como un trastorno hormonal, que es lo que nos decimos, bueno, ¿qué fue primero? ¿Sí? Sí, Entonces, una cosa me va a afectar a la otra. O sea, es posible, o sea, tienes dos elementos. Sin duda, cuando estamos embarazadas, pues nuestras hormonas se disparan, pues para todos lados no somos las mismas, eso sin duda, solo lo vivimos allí nosotras en ese aspecto, todo este desorden, pero también la fibromialgia, ya per se la enfermedad decimos, bueno, ¿qué lo afectó? Sí, pudo haber sido incluso un desorden hormonal anteriormente, o la misma fibromialgia, pues va afectando la misma dificultad, por ejemplo, con los trastornos del sueño, también nos afecta a nivel hormonal. Entonces, bueno, sin duda las hormonas están allí vinculadas, no importa qué género qué, pero sí es algo que hay que atender. ¿Sí? Ahora, lo importante también, Jennifer, es que desde justamente la PNI, las imaginaciones guiadas van dirigidas a cómo regular estos niveles hormonales y a regular mi sistema inmune y la respuesta de mi sistema inmune ante los estresores que yo esté teniendo. ¿Sí? Entonces, esto sí es importante porque, por ejemplo, no va a ser lo mismo una imaginación guiada para una persona que desarrolla un tumor que para una persona con una enfermedad autoinmune o para alguien con fibromialgia. O sea, porque algunas estructuras específicas son las que se activan y esas son las que en la imaginación guiada yo le voy a dar como que la orden a mi cerebro y a mi cuerpo para que regule lo que tiene que regular. Disminuya lo que tiene que disminuir, aumente lo que tiene que aumentar, ¿sí? O trabaje y regule todo mi sistema, tanto inmune como endocrino. así es. Entonces, importante. Qué bueno. Yaritza, Yari, Yaritza preguntaba si el abordaje psicológico es sencillamente tratar de corregir el pensamiento. ujú. Es un pedacito. No solo el pensamiento. Eso es un Aquí pedacito. Gerardo también. Ahí le toca a Gerardo responder, pero no solo el pensamiento, también nuestras emociones. Sí, sí, sí. El pensamiento es clave, pero va Sí. más allá, va más allá. Como es todo cómo estoy manejando mis relaciones, cómo estoy enfrentando cómo están mis reacciones emocionales, cómo está mi ansiedad pensando en lo que va a pasar mañana, mis miedos, mis temores, cómo estoy pegado con lo que sucedió y no lo suelto. Es una sumatoria. Y la psiconeuroinmunología nos dice, calma todo, o sea, apóyate en esta visualización, relájate, controla esto. Pero entonces la combinación, voy trabajando esto, mis aspectos generales que inciden en mi equilibrio emocional. Voy haciendo el trabajo con las visualizaciones de la psiconeuroinmunología y continúo, porque ninguna de las dos descarta ni dice no vayas al médico, sino que el apoyo farmacológico puede ser muy útil en un momento determinado y a lo mejor va a tocar mantenerlo por mucho tiempo, pero eso lo que hace es aliviar los síntomas, ¿ok? Y no va a hacer el trabajo de que el sistema pueda hacer su restablecimiento y trabajar mejor. Y de eso se trata. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta por allí? Leida pregunta si la imaginación guiada son visualizaciones. Sí, Bueno. pero no son generales, son específicas para activar nuestra respuesta inmune o para el control de alguna enfermedad, ¿sí? O sea, desde el diagnóstico, tratamiento, así, de alguna enfermedad. Entonces son específicas donde justamente voy. Obviamente implica, por ejemplo, la relajación, sin duda implica un proceso de relajación, de relaja tu cuerpo, etcétera, etcétera, pero luego vamos a estos puntos específicos que vamos a trabajar en la enfermedad particular que tenga la persona, ¿sí? O para activar nuestro sistema en general. Eso es como bien importante y hay que hacerla bueno, durante un periodo, sobre todo una vez que se ha diagnosticado la enfermedad, o bueno, en este caso que es algo crónico, pues sí, hacerla con cierta regularidad, ¿sí? Sobre todo para decirle a mi cuerpo. ¿Qué otra cosa está compuesta, por ejemplo, en esta imaginación guiada? Que no puede estar, por ejemplo, desarrollada con un mensaje que para mí sea, sí, por ejemplo, no sé, con respecto al tema del cáncer, que es lo primero que decimos.
como que la lucha contra el cáncer, ¿sí? Y mi organismo ahí luchando. Entonces imagínate tus células, los linfocitos luchando, no sé qué, o sea, cayéndole con metralletas. No, sí, no siempre porque, ay, si la persona es así, una persona como que es pacífica, no sé qué, o sea, tengo que tener también muy, o sea, como muy controlado cuál es el mensaje que le voy a dar a mi cuerpo desde qué lugar, si no necesariamente mata todas esas células negativas. No, al contrario, o sea, es un mensaje como de armonía, ¿sí? Porque fíjate que lo que pasa con las enfermedades autoinmunes, que aunque la fibromialgia no está como enfermedad autoinmune, justamente pasan como un, no será lupus, no será tal, no, ajá, pasa como que por allí, ¿no? Lo que pasa es que no afecta quizás como que otros tejidos como para terminarla de englobar. Pero bueno, justamente es como que el mensaje que pasa ahí es al contrario, ¿sí? En nuestro organismo, poco alborotado y confundido, como que atacándose a sí mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso les digo que cada imaginación es particular, porque, bueno, la respuesta inmune es distinto en cada enfermedad. Ok. Bueno, entonces ya estamos sobre la hora, pasamos un poquito, pero es que el tema se las trae, un tema muy interesante. No sé si hay una pregunta final aquí, sí, es interesante tema planteado de una manera muy profesional por los especialistas, porque este conversatorio es una luz en un túnel. Gracias, Grecia, por tu profesionalismo. Okay, eso te lo manda a decir Ada Arzola, quien preguntaban por ahí hace rato dónde estaba. Bueno, entonces les dejo mira, mis datos aquí son agradecimientos. Exacto, Grecia nos está dejando sus datos. Yo les doy muchas gracias por estar aquí y ser consecuentes, participar, preguntar, opinar, lo cual es lo que siempre va a dar a estos conversatorios la esencia y lo que me motiva a continuar haciéndolo cada lunes. Grecia, inmensamente agradecido, creo que ha sido bien explícita en tu explicación y la verdad que lo importante es que cada uno nos llevemos a algo de este aprendizaje de hoy para ayudarnos a nosotros mismos y estar alerta con nuestro entorno, porque como tú bien me citabas al principio, pero bueno, tú lo que tienes es fastidio, es que levántate, haz esto y le caigo a presión a una persona que no sabe qué está pasando consigo, pues. Claro. Entonces esto es un trabajo conmigo y con mi entorno, un trabajo multidisciplinario, un trabajo completo. Aquí se trata de la parte médica, pero también se trata de ajustar nuestros pensamientos, nuestras creencias y en términos generales nuestra filosofía de vida, porque a veces la llevamos de una manera tan abrumadora que después no hallamos cómo hacer con el cuerpito que está pasando la factura. ¿De acuerdo? Es correcto, entonces, es correcto. Te dejo la palabra para que te despidas, Grecia, y no sin antes decirle a todos de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo, por esta invitación que tuvo sus pendientes, se hizo esperar. Y bueno, a las chicas que dijeron que tenían el diagnóstico, me gustaría de repente que me pudiesen escribir, quizás por Instagram o por el correo, donde ustedes quieran, por el teléfono directo, y pudiésemos armar un grupo que no tiene por qué ser semanal, pero quizás un espacio de intercambio grupal a las personas que están pasando por esta enfermedad estaría interesante. Si conocen a personas que también tengan el diagnóstico, me pueden escribir y podemos armar un grupo terapéutico que pudiese, bueno, obviamente basado en PNI, para ayudarles un poco en medio del proceso con el resto de las herramientas. Así que bueno, quedo a la orden. Muchísimas gracias por este espacio y por esta oportunidad, Gerardo. Bueno. Ada, mis besos. Abrazos desde la distancia. Claro que sí, desde el mañana, desde el futuro. Desde el futuro. Okay. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego.